Hay momentos en la vida en los que una persona despierta una mañana cualquiera, mira alrededor y siente algo difícil de explicar, porque aparentemente todo sigue igual. El mundo continúa girando, las personas siguen con sus rutinas, las redes sociales siguen llenas de ruido, las exigencias no desaparecen, las preocupaciones siguen golpeando la mente y, aún así, dentro de uno existe una sensación silenciosa de agotamiento, como si durante demasiado tiempo se hubiese vivido para responder expectativas ajenas, para sobrevivir emocionalmente, para correr detrás de algo que ni siquiera se entiende completamente. Y es justo ahí, en ese instante silencioso, donde nadie parece darse cuenta de lo que sucede dentro de ti, cuando comienza una de las preguntas más importantes de toda existencia. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar controlar el mundo y empezaras finalmente a controlarte a ti mismo? Porque la verdad que pocas personas se atreven a aceptar es que la mayoría vive distraída, atrapada en guerras mentales innecesarias, persiguiendo aprobación, reaccionando a cada crítica, sufriendo por cosas que nunca ocurrieron y desgastándose emocionalmente, intentando dominar situaciones que jamás estuvieron bajo su control, mientras olvidan algo esencial, algo que los sabios de hace miles de años comprendieron profundamente. La verdadera batalla nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Vivimos en una época donde todos parecen obsesionados con tener más, mostrar más, demostrar más, impresionar más, aparentar más felicidad, más éxito, más perfección, pero muy pocos hablan de algo mucho más importante y mucho más difícil: aprender a permanecer en paz cuando la vida no sale como esperabas, aprender a mantener la calma cuando otros pierden el control, aprender a conservar la dignidad cuando el dolor intenta destruirte, aprender a caminar con fortaleza aun cuando nadie entiende tus luchas internas. Y precisamente ahí es donde el estoicismo deja de ser una filosofía antigua para convertirse en un arma silenciosa para sobrevivir emocionalmente en un mundo lleno de caos. Y no, esto no se trata de convertirte en alguien frío, distante o incapaz de sentir emociones, porque esa es una de las mayores mentiras sobre el estoicismo. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más poderoso y mucho más transformador. Aprender a gobernar tu mente para que las circunstancias dejen de gobernarte a ti. Entender que no todo merece tu energía, comprender que reaccionar impulsivamente solo fortalece aquello que te hiere y descubrir que muchas veces la verdadera fuerza no consiste en pelear más fuerte, sino en dejar de desperdiciar energía donde nunca hubo paz. Porque si observas con atención, descubrirás algo inquietante. Muchas personas pasan años enteros intentando cambiar a otros mientras su propia vida permanece estancada. Intentan convencer, controlar, corregir, perseguir, demostrar, insistir, mientras olvidan trabajar en el único territorio que realmente les pertenece: su mente, sus hábitos, sus decisiones, sus pensamientos y la forma en que interpretan el mundo. Y quizás hoy, sin darte cuenta, has llegado hasta aquí porque una parte de ti está cansada de reaccionar a todo, cansada de cargar heridas invisibles, cansada de preocuparte por personas que apenas piensan en ti, cansada de sentir ansiedad por el futuro o culpa por el pasado, cansada de permitir que cosas externas decidan tu estado emocional. Y si eso es así, entonces quiero decirte algo importante. Este viaje puede cambiar completamente la manera en que entiendes tu vida, porque existen principios antiguos, olvidados por muchos, pero increíblemente poderosos, que han ayudado a emperadores, guerreros, filósofos y personas comunes a mantenerse firmes incluso en los peores momentos. Principios que no prometen riqueza instantánea, ni soluciones mágicas, sino algo mucho más valioso: una mente fuerte, un espíritu estable y una paz que no dependa de lo que ocurra afuera. Hoy vas a descubrir 15 principios estoicos que pueden ayudarte a recuperar el control de tu vida, dejar de perseguir aquello que te destruye emocionalmente y empezar a convertirte en alguien que ya no se rompe fácilmente frente al caos. Alguien que aprende a observar antes de reaccionar, a pensar antes de actuar y a elegir conscientemente quién quiere llegar a ser.
Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta sincera, una pregunta que puede parecer simple, pero que tiene el poder de confrontarte profundamente. ¿Cuántas veces has dejado que algo pequeño arruine completamente tu paz? ¿Cuántas veces una opinión, una decepción, un rechazo o una situación fuera de tu control terminó robándote días enteros de tranquilidad? Porque si eso te ha pasado, entonces este video puede convertirse en algo más que entretenimiento. Puede convertirse en un punto de inflexión. Así que quiero invitarte a algo muy simple pero muy poderoso. Quédate hasta el final, porque quizás una sola idea, una sola frase o un solo principio pueda cambiar completamente la manera en que decides vivir a partir de hoy. Y si en algún momento sientes que este mensaje habla directamente a algo que has estado viviendo, escribe en los comentarios esta frase: hoy recupero el control de mi vida. Porque a veces una decisión comienza con algo pequeño, con una sola declaración, con un instante donde finalmente decides dejar de sobrevivir emocionalmente y empezar a fortalecerte desde dentro. Ahora sí, prepárate, porque el primer principio estoico no solo puede darte paz, sino que puede cambiar completamente la forma en que reaccionas al mundo. El primer principio capaz de transformar silenciosamente la manera en que una persona enfrenta el caos de la vida nace de una idea profundamente incómoda para el ego, pero extraordinariamente liberadora para el alma. Una verdad que durante siglos los estoicos intentaron enseñar a quienes estaban cansados de sufrir innecesariamente y que todavía hoy continúa siendo ignorada por millones de personas que viven agotadas emocionalmente, sin comprender el origen real de su desgaste interior. Y esa verdad es esta: gran parte de tu sufrimiento no proviene de lo que ocurre afuera, sino de la manera en que has aprendido a interpretarlo. Porque aunque parezca difícil de aceptar, muchas veces no es la situación la que destruye tu paz, no es la traición la que termina consumiéndote lentamente, no es la crítica la que permanece dando vueltas en tu mente durante noches enteras, sino el significado que decides entregarle, la historia que repites una y otra vez dentro de tu cabeza, el diálogo interno que alimenta heridas hasta convertir pequeños problemas en tormentas emocionales gigantescas, capaces de robarte energía, enfoque y esperanza. Y piensa por un momento cuántas veces has sufrido antes de que algo sucediera realmente, cuántas noches tu mente inventó escenarios terribles que jamás ocurrieron. ¿Cuántas veces alguien dijo algo insignificante y aún así terminaste permitiendo que esas palabras vivieran rentando espacio dentro de tus pensamientos durante semanas enteras? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado intentando controlar opiniones ajenas, reacciones ajenas, emociones ajenas, decisiones ajenas, mientras descuidas el único territorio donde verdaderamente tienes poder, la forma en que respondes a la vida cuando ella no se parece a lo que imaginabas? Porque existe algo profundamente agotador en intentar manejar aquello que jamás estuvo destinado a obedecerte. Existe una fatiga invisible que nace cuando haces depender tu estabilidad emocional de circunstancias externas. Cuando permites que tu tranquilidad dependa de si alguien responde un mensaje, de si una persona permanece o se va, de si el reconocimiento llega o tarda demasiado, de si las personas te entienden o continúan malinterpretándote, y lentamente terminas entregándole el control de tu mundo interior a cosas extremadamente inestables, cosas que cambian, desaparecen, decepcionan o simplemente nunca llegan. Los estoicos entendieron algo extraordinario hace miles de años, algo tan simple que parece obvio pero tan poderoso que puede cambiar una vida completa cuando verdaderamente se comprende. Hay una diferencia inmensa entre aquello que depende de ti y aquello que jamás dependerá de ti. Y mientras más rápido aprendas a distinguir ambas cosas, más rápido comenzarás a experimentar una paz que no necesita perfección para existir. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces has intentado controlar algo imposible? ¿Cuántas veces has querido cambiar el comportamiento de alguien que ya decidió quién quiere ser? ¿Cuántas veces has insistido donde solamente encontraste indiferencia?
¿Cuántas veces has peleado batallas emocionales agotadoras tratando de hacer entender algo a personas comprometidas con no comprenderte? Y quizá duele escucharlo, pero algunas de tus heridas más profundas no fueron causadas por lo que otros hicieron, sino por el desgaste de intentar modificar lo que nunca estuvo en tus manos. Hay personas que pasan años enteros esperando una disculpa que nunca llega, esperando reconocimiento de quienes jamás aprendieron a valorar, esperando amor de personas emocionalmente incapaces de ofrecerlo, esperando validación de un mundo que muchas veces ni siquiera presta atención. Y sin darse cuenta, construyen una prisión mental donde toda esperanza depende de algo externo, incierto e incontrolable. Pero imagina por un instante lo diferente que sería tu vida si dejaras de exigirle al mundo que cambie para finalmente permitirte cambiar tú. Imagina el nivel de tranquilidad que podrías experimentar si dejaras de perseguir aprobación, si dejaras de reaccionar impulsivamente ante cada decepción, si aprendieras a observar lo que sucede sin convertirlo inmediatamente en una tragedia personal. Porque la verdadera libertad emocional no comienza cuando todo mejora afuera, comienza cuando algo se fortalece dentro de ti. Y aquí aparece uno de los secretos más poderosos del estoicismo, uno capaz de transformar incluso los días más oscuros. Aceptar no significa rendirse, aceptar no significa conformarse, aceptar no significa abandonar tus sueños o resignarte a una vida mediocre. Aceptar significa dejar de desperdiciar energía peleando contra la realidad para comenzar finalmente a construir desde ella. Significa entender que algunas cosas llegaron para enseñarte, otras para fortalecerte y otras simplemente para mostrarte un camino distinto al que imaginabas. Porque el problema no siempre es el dolor. El verdadero problema muchas veces es la resistencia al dolor, el rechazo absoluto hacia aquello que ya ocurrió, la obsesión constante por revivir conversaciones, imaginar respuestas diferentes, reconstruir escenarios imposibles, preguntarte infinitamente qué habría pasado si hubieras actuado distinto, mientras el presente se sigue escapando silenciosamente frente a tus ojos. Y mientras haces eso, la vida continúa, el tiempo continúa, las oportunidades continúan, pero tú permaneces emocionalmente detenido en una versión de los hechos que ya no puede modificarse, una prisión invisible construida por la necesidad desesperada de controlar lo incontrolable. Quizá por eso tantas personas se sienten exhaustas incluso cuando aparentemente no hicieron nada físicamente pesado, porque vivir peleando mentalmente contra la realidad consume una cantidad inmensa de energía emocional, porque sostener resentimientos, expectativas irreales, decepciones no procesadas y batallas imaginarias termina robándole oxígeno al alma, hasta que un día simplemente te das cuenta de que ya no puedes más. Y tal vez ese cansancio que llevas dentro no proviene solamente de todo lo que has vivido, sino de todo aquello que sigues cargando sin darte cuenta. Recuerdos que ya no deberían pesar tanto, personas que continúan ocupando espacio emocional aun cuando dejaron de estar presentes, heridas antiguas que todavía gobiernan decisiones nuevas, miedos disfrazados de prudencia, inseguridades escondidas detrás del perfeccionismo y expectativas tan enormes que convierten cualquier pequeño error en una razón para castigarte. Pero escucha esto atentamente, porque podría convertirse en una de las frases más importantes que escucharás hoy. No puedes evitar que el dolor llegue a tu vida, pero sí puedes decidir si convertirás ese dolor en destrucción o en transformación. Y quizá hoy mismo sea el día perfecto para comenzar a preguntarte algo distinto, algo más incómodo pero infinitamente más útil. En lugar de preguntarte por qué pasó esto, podrías comenzar a preguntarte qué está intentando enseñarme esto. En lugar de preguntarte por qué me hicieron daño, podrías preguntarte qué parte de mí necesita fortalecerse. En lugar de obsesionarte con lo que perdiste, podrías empezar lentamente a descubrir en quién te estás convirtiendo gracias a lo vivido. Porque la vida tiene una manera extraña de construir personas fuertes. Casi nunca lo hace desde la comodidad.
casi nunca ocurre en los momentos donde todo sale perfecto. Generalmente ocurre en los silencios incómodos, en las decepciones inesperadas, en los rechazos dolorosos, en las etapas donde sientes que nadie entiende lo que estás atravesando, justo ahí donde parece que todo se rompe. Muchas veces algo dentro de ti comienza finalmente a despertar. Y si algo de esto está resonando contigo, quiero hacerte una pregunta profundamente sincera. ¿Cuánto tiempo más quieres seguir entregando tu paz a cosas que nunca estuvieron bajo tu control? Porque quizá la verdadera transformación no comienza cuando la vida cambia mágicamente, sino cuando tú decides dejar de reaccionar como la persona que eras y empiezas a pensar como la persona que quieres llegar a ser. Y si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios esta frase: mi paz ya no depende del caos, porque a veces una transformación poderosa comienza cuando decides hacer un pacto silencioso contigo mismo, un pacto donde por fin dejas de sobrevivir emocionalmente para comenzar lentamente a convertirte en alguien que ya no se rompe tan fácilmente frente a las tormentas de la vida, porque existe un instante silencioso en la vida de toda persona. Un momento que no llega acompañado de aplausos, ni de señales grandiosas, ni de explicaciones perfectamente acomodadas para tranquilizar el corazón, sino un instante profundamente incómodo, donde finalmente empiezas a darte cuenta de algo que durante demasiado tiempo habías evitado mirar de frente. No importa cuánto luches por cambiar el exterior. No importa cuánto insistas en controlar resultados, personas, circunstancias o tiempos, siempre llegará un punto donde tendrás que enfrentarte cara a cara con la única batalla que verdaderamente definirá el rumbo de tu vida. Y esa batalla es la manera en que eliges gobernar tu mente cuando todo alrededor parece querer destruir tu equilibrio, porque el mundo tiene una capacidad extraordinaria para distraerte de ti mismo, para convencerte de que tu felicidad está en algo externo, en una meta futura, en una aprobación pendiente, en una persona específica, en un reconocimiento que todavía no llega, en una estabilidad perfecta que parece siempre estar a unos pasos de distancia. Y mientras persigues desesperadamente algo que supuestamente vendrá a completar tu vida, terminas ignorando algo mucho más importante, la persona en la que te estás convirtiendo, mientras persigues aquello que crees necesitar. Miquetar. Y aquí es donde muchas personas comienzan a perderse sin siquiera darse cuenta, porque aprenden a medir su valor dependiendo de resultados. Comienzan a creer que solo serán suficientes cuando alcancen cierta meta, cuando ganen más dinero, cuando alguien finalmente reconozca lo que hacen, cuando la herida deje de doler, cuando la ansiedad desaparezca, cuando el cuerpo cambie, cuando la relación ideal llegue o cuando el mundo finalmente les entregue el permiso emocional para sentirse en paz, sin comprender que quien vive esperando condiciones perfectas para sentirse bien está condenando su tranquilidad a un futuro que quizá nunca llegue exactamente como imagina. El estoicismo propone algo radicalmente diferente, algo que al principio puede parecer difícil de aceptar, pero que tiene el potencial de reconstruir completamente una mente cansada. Aprender a encontrar estabilidad aun en medio de la incertidumbre, aprender a construir fortaleza aun cuando el miedo continúa presente, aprender a caminar incluso cuando todavía no tienes todas las respuestas, porque la verdadera madurez emocional no ocurre cuando desaparecen los problemas, ocurre cuando dejas de permitir que los problemas decidan quién eres. Y piensa profundamente en esto, porque quizá aquí se encuentra una de las verdades más transformadoras de toda esta conversación. Si tu paz depende completamente de que todo salga exactamente como quieres, entonces tu paz será extremadamente frágil, porque la vida no negocia con expectativas humanas. La vida cambia, decepciona, sorprende, mueve piezas inesperadas, rompe planes, modifica rutas, elimina personas, trae pérdidas, crea silencios dolorosos y muchas veces destruye aquello que creías indispensable solamente para enseñarte que eras mucho más fuerte de lo que imaginabas.
Sin embargo, pocas personas entienden esto mientras están atravesando la tormenta, porque cuando estás herido emocionalmente, todo parece injusto, todo parece definitivo, todo parece más oscuro de lo que realmente es, y es ahí donde la mente se convierte en el lugar más peligroso para permanecer demasiado tiempo sin dirección, porque una mente sin disciplina tiene una tendencia aterradora a exagerar dolores, fabricar tragedias futuras y convertir momentos difíciles en sentencias permanentes. Quizá por eso existen personas que, aunque aparentemente ya salieron de una situación difícil, continúan viviendo emocionalmente atrapadas en ella, porque abandonaron el lugar, pero nunca soltaron la experiencia, dejaron atrás la relación, pero continúan reviviendo mentalmente el daño, terminaron una etapa, pero siguen conversando con fantasmas internos que continúan robándoles energía, autoestima y esperanza. Y aquí aparece una pregunta incómoda, una pregunta que puede confrontarte profundamente si te atreves a responderla con honestidad. ¿Cuánto de tu sufrimiento actual realmente pertenece al presente y cuánto está siendo alimentado por pensamientos repetitivos sobre algo que ya pasó o algo que todavía ni siquiera ha sucedido? Porque muchas veces no estamos sufriendo por la realidad. Estamos sufriendo por interpretaciones, por anticipaciones, por recuerdos amplificados emocionalmente, por escenarios imaginarios que la mente construye para protegernos, pero que terminan encarcelándonos lentamente. Y mientras eso sucede, el presente, el único lugar donde realmente existe la posibilidad de transformación, se escapa silenciosamente frente a nosotros. Los estoicos comprendían algo profundamente revolucionario. Una persona verdaderamente fuerte no es aquella que nunca cae, no es quien nunca siente miedo, tristeza o incertidumbre, sino quien aprende a mantenerse de pie aun cuando todo dentro de sí quiere rendirse, quien entiende que sentir emociones no es debilidad, pero convertirse en esclavo de ellas sí puede destruir lentamente una vida entera. Porque seamos completamente sinceros, hay emociones que llegan como visitantes temporales y emociones que terminan convirtiéndose en tiranos silenciosos cuando no aprendemos a observarlas correctamente. Hay heridas que fueron hechas para enseñarte algo y heridas que continúan abiertas solamente porque sigues tocándolas mentalmente todos los días. Hay decepciones que debían impulsarte hacia una nueva versión de ti y decepciones que terminan transformándose en una prisión emocional cuando decides convertirlas en el centro de tu identidad. Tal vez por eso tanta gente termina sintiéndose vacía aún después de conseguir aquello que tanto perseguía, porque creyeron que sanar era alcanzar algo externo, cuando en realidad sanar consistía en aprender a relacionarse diferente consigo mismos, dejar de hablarse desde el desprecio, abandonar la costumbre de minimizarse, dejar de castigarse por errores antiguos y comenzar lentamente a tratarse con una dignidad emocional que nunca debió perderse. Porque no puedes construir una vida poderosa mientras continúas repitiéndote historias donde siempre eres insuficiente. No puedes avanzar verdaderamente mientras mantienes conversaciones mentales que constantemente sabotean tu confianza. No puedes experimentar paz mientras tu mente permanece obsesionada con escenarios imposibles de controlar. Y quizá hoy sea un buen día para preguntarte algo profundamente serio. ¿Quién serías si dejaras de vivir dominado por el miedo, por el rechazo, por la necesidad de aprobación, por el pasado o por la ansiedad del futuro? ¿Qué decisiones empezarías a tomar? ¿Qué relaciones dejarías atrás? ¿Qué hábitos finalmente abandonarías? ¿Qué parte de ti empezaría lentamente a renacer? Porque existe una versión de ti que probablemente ya está cansada de sobrevivir emocionalmente, cansada de reaccionar impulsivamente, cansada de cargar dolores innecesarios, cansada de sentirse pequeña frente a problemas que parecen gigantes. Y quizá precisamente por eso llegaste hasta aquí, porque una parte de ti está buscando algo diferente, algo más profundo, algo más estable, algo que no dependa tanto del caos exterior para sostenerse.
Y escucha esto cuidadosamente, porque puede convertirse en una decisión silenciosa capaz de cambiar los próximos años de tu vida. No necesitas esperar a sentirte completamente listo para empezar a transformarte. No necesitas que desaparezcan todos los miedos para comenzar a actuar diferente. No necesitas resolver toda tu vida en un solo día. Solamente necesitas decidir que ya no quieres continuar viviendo exactamente de la misma manera que te ha mantenido emocionalmente agotado. Porque al final del día, el cambio verdadero casi nunca comienza con grandes movimientos espectaculares. Normalmente comienza en silencio, comienza cuando una persona decide dejar de reaccionar igual. Comienza cuando alguien se niega a seguir alimentando pensamientos destructivos. Comienza cuando finalmente entiendes que quizá el mundo no va a cambiar para darte paz. Así que tendrás que construir esa paz dentro de ti. Y si todavía sigues aquí, quiero proponerte algo muy simple, pero increíblemente poderoso. Escribe en los comentarios: estoy recuperando mi fuerza interior. Porque muchas veces una transformación profunda comienza cuando decides recordarte a ti mismo que ya no naciste para vivir dominado por el caos, sino para aprender lentamente a caminar con serenidad, incluso cuando el mundo alrededor parece estar ardiendo.